Gracias a Jackie también por esta invitación para poder compartir esta tarde. Gracias a quienes nos están acompañando hoy, que se hicieron este ratito para poder estar con nosotros en este webinar. Hoy vamos a estar charlando de transformación digital en las administraciones públicas. Ustedes seguramente el término de transformación digital hoy en día lo están escuchando y se aplica a muchos otros sectores, pero las administraciones públicas tienen muchas particularidades que hacen que las veamos en detalle y que se diferencien sustancialmente de otro tipo de transformación. Entonces, la idea de hoy es poder compartirles, como dijo Ramón, unas pinceladas, algunos conceptos introductorios, que ustedes empiecen a tener en esta caja de herramientas para funcionarios públicos, para políticos que quieran postular a la gestión pública, y quienes hoy están cerca de estas administraciones y atentos a eso, porque la transformación digital va a ser neurálgica para este escenario que viene, ¿sí? Entonces, lo primero que quería era que podamos ver, a ver, ahí, esto, un concepto introductorio de qué es la transformación digital. Y elegí este concepto justamente porque no tenía nada que hable de tecnología, nada que hable de digitalización. ¿Por qué? Porque quiero que repasemos el concepto. La transformación digital es un proceso que reconstruye las dinámicas de las organizaciones para adaptarlas a las necesidades del presente y el futuro. Bueno, estamos entendiendo entonces, como tienen ese gráfico abajo, que esto es un proceso. Esto va a tener un camino en el cual nosotros, desde nuestra organización, vamos a ir trazando distintos hitos, distintas cuestiones que vamos a querer ir trabajando en lo que tiene que ver con estrategia digital. Y esto de reconstruir las dinámicas de las organizaciones tiene que ver con esto, con que nosotros, desde nuestra organización, vamos a tener que adaptarlas a las necesidades presentes y futuras. Pero cuando nosotros nos referimos desde una administración pública, desde un sector público, a las necesidades del presente y del futuro, ¿qué necesidades, a quiénes nos referimos, digamos? ¿Las necesidades de quiénes? Es ahí cuando surge el concepto de que estas necesidades y que nosotros desde el sector público, de nuestras administraciones, y más como funcionarios, tenemos que ocuparnos de las necesidades de los ciudadanos. ¿Pero estos ciudadanos son todos iguales? No. Evidentemente nos vamos a encontrar con una diversidad dentro de nuestros ciudadanos bien distinta, bien variada, que nos presentan desafíos, ¿sí? Entonces, quizás cuando uno en un sector tradicional habla de la ciudadanía, habla de adultos mayores, jóvenes y adultos. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de una ciudadanía, cuando estamos hablando de nuestra transformación digital, de nuestra estrategia digital, ya empezamos a hablar también de cómo esta ciudadanía, de cómo estos sectores se van vinculando con otros conceptos, ¿sí? Con las redes sociales, con la tecnología, con Internet. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de las necesidades presentes y las necesidades futuras, vamos a tener que tener en nuestra cabeza todas estas cuestiones, porque no es lo mismo un joven con determinado acceso a la tecnología o a Internet que un joven con otro. Entonces, nosotros como Estado, nosotros como funcionarios públicos, vamos a tener que estar siempre en cabeza estas cuestiones. A partir de ahora, cuando hablamos de nuestros ciudadanos, hablamos de estos perfiles, ¿sí? Nuestros adultos mayores, con una restricción en el uso de la tecnología, son todo un desafío para los funcionarios públicos hoy en día, ¿sí? Por otro lado, tenemos unos jóvenes altamente conectados con las redes sociales, pero quizás no tanto con el Estado, porque no les interesa, porque no son usuarios activos. Entonces, todas estas cuestiones ustedes las van a tener que estar analizando cuando pensemos en ciudadanía y en necesidades. Bueno, ¿y qué tienen de particular estos ciudadanos, no? No se parecen a los ciudadanos que atendía la administración pública hace unos años atrás. Son bastante distintos. Esta cuestión de brindarles tecnología, de que ellos adquieran la tecnología, también sirve como un empoderamiento. Entonces,
Ustedes como funcionarios públicos, como parte de una administración pública, de una organización específica que les brinda servicios, van a notar que estos ciudadanos van a estar empoderados y nos van a pedir un nivel de servicio determinado. Ya no quieren que solamente brindemos el servicio, sino que brindemos ese servicio de una forma correcta, de una forma eficiente, de una forma oportuna. Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros vamos a estar considerando cada vez que querramos brindarle un servicio a un ciudadano. Por otro lado, hay otra cuestión que es, estos ciudadanos están opinando. A partir de que nosotros abrimos como Estado estos canales a través de redes sociales, a través de nuestros portales institucionales, o a través de algunos otros lugares en los cuales intentamos que esta comunicación con el ciudadano sea bidireccional, vamos a tener esto, tenemos la oportunidad de hablarles directamente, pero también ellos van a poder opinar sobre las cuestiones que nosotros estamos llevando adelante desde la administración pública, y eso tiene un aspecto positivo, porque nos va a ayudar a tener ese feedback que quizás a veces no era tan fácil saberlo, pero también nos van a exigir que el servicio sea correcto. Entonces, seguramente ustedes deben haber visto, y en el marco de esta pandemia se nota más, cuando un ciudadano determinada acción que lleva adelante el gobierno con quizás la mejor intención, cuando no es aceptada por la ciudadanía, automáticamente empiezan a emitir la opinión y eso nos va a llegar. Y eso va a marcar también qué vamos a hacer nosotros con respecto a esa solución que les propusimos. Si la vamos a cambiar, ya vamos a ver que la pandemia tiene esto de ida y vuelta, de aprender, desaprender rápido y adaptarnos al cambio. Pero, digamos, estos ciudadanos están empoderados, tienen estas nuevas herramientas que les permiten opinar sobre la acción del Estado, que nos permiten brindar transparencia a las acciones que estamos haciendo nosotros como funcionarios públicos, pero que también tienen una responsabilidad que hace que el servicio sea de otro nivel, ¿sí? Y esto, los estados le están exigiendo al Estado nuevos canales. Ya no alcanza con que brindemos un portal web informando determinadas cuestiones. Si yo uso el WhatsApp para todos los días, para pedir el delivery, para hacer cualquier acción, llamar a un médico hoy en día y poder verlo en videollamada, porque el Estado no está brindándome ese mismo servicio. Entonces, hoy están marcando estas cuestiones. Ellos nos marcan esa temperatura y nos marcan qué cuestiones quieren que el Estado se ocupe de ellos. Entonces, ya vimos la forma de relacionarnos con los ciudadanos, y acá surge este tema que es como neurálgico, digamos. Ustedes, dependiendo la organización que les toque liderar, o dependiendo del desafío como políticos que quieran asumir, una de las cuestiones que van a empezar a encontrarse, y que hoy en día se agudiza y se evidencia, es esta cuestión de la brecha digital. Quizás sus organizaciones tienen la suerte de tener usuarios, ciudadanos, con una buena conectividad, con un buen poder adquisitivo, y que puedan llegar, y de esa manera cuando ustedes brindan un servicio digital desde el Estado, esa ciudadanía puede tomarlo, adquirirlo y usarlo. Pero ¿qué pasa si yo estoy en un lugar, o si estos ciudadanos a los cuales yo estoy tratando de brindar este servicio no poseen esto? Entonces, son cuestiones que el Estado tiene que poner en agenda. Nosotros como funcionarios políticos, cuando definimos esta estrategia digital, cuando pensamos en la ciudadanía, tienen que estar analizando esto, el tema de la conectividad, el tema de no solamente tener internet, ¿sí? Esto tiene que ver, y lo vamos a poner en un caso seguramente que lo debemos compartir muchos países, que tiene que ver con esta propuesta de educación virtual, por ejemplo, ¿sí? Pero digo, educación virtual a nivel escolar. Está disponible, se puede dar una clase, pero ¿qué pasa si ese alumno no tiene acceso a una computadora? No tiene datos en su celular, no hay crédito. En casa no hay crédito para dármelo a mí para que haga la clase. Entonces, esta cuestión de la brecha digital exige a los gobiernos, dependiendo si mi organización, de vuelta, si yo soy un funcionario público, el cual uno de mis ciudadanos entra en este esquema que estábamos hablando hoy de tecnología, internet, conectividad, redes sociales,
estén atentos, esto es muy importante, lo vamos a ver en detalle cuando trabajemos en el taller, pero no lo saquen, digamos, este es un tema súper importante cuando nosotros hablamos de digitalización en el Estado. Y es responsabilidad del Estado ver cómo hacemos para que nuestros instrumentos, nuestros servicios lleguen de la manera correcta a la ciudadanía. Y bueno, entonces, ahora ya hablamos de los ciudadanos, y ahora vamos a ver qué pasa con la administración pública, ¿sí? ¿Cómo está la administración pública frente a esta transformación digital del Estado, los ciudadanos conectados, requiriéndonos determinado nivel de servicio? Bueno, a ver. Bueno, un poco, digamos, llevándolo al extremo, las administraciones públicas frente a todas estas cuestiones, muchas se encuentran en este estado, ¿sí? Necesitamos que esas administraciones públicas se muevan a un nivel de digitalización interesante para poder adaptarse a los servicios que hay que prestarle a la ciudadanía. Entonces, es importante que frente a esta realidad que tenemos en muchas administraciones públicas, podamos reaccionar y podamos tomar las decisiones que necesitamos. Y a todo esto que habíamos dicho, el proceso que nos va a tener una planificación, donde nosotros teníamos cada uno de estos hitos, este año vamos a adquirir tecnología, este otro año vamos a incorporar portales web, y apareció COVID. Y apareció COVID y cambió todas, absolutamente todas nuestras prioridades, ¿sí? Y nos cambió todo, para bien y para mal. Digo en lo que hablamos de estrategia de digitalización. Y ahora vamos a ver por qué digo para bien y para mal. Bueno, como funcionarios públicos deben estar hoy viendo estas cuestiones de que todos los presupuestos se están destinando tanto a sostener los sueldos, los gastos de salud y los que se llaman servicios esenciales, que hoy en día deben estar más relacionados a lo que tiene que ver con asistencia social, subsidios, ayudas a empresas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos este desafío desde lo presupuestario. Todo lo que nosotros teníamos pensado que podíamos en el transcurso de determinados años o determinado tiempo ir asignando a los efectos de mejorar nuestra tecnología digital, digamos, toda la tecnología que íbamos a incorporar en esta administración pública, seguramente se ven sustancialmente modificados. Entonces, nosotros como funcionarios vamos a tener que ser muy eficientes cuando elijo en qué voy a invertir de manera de poder brindar un correcto servicio. Y otra de las cuestiones que les va a pasar, entonces, van a estar bajo presión, tienen un presupuesto limitadísimo, voy a tener que repensar en qué voy a invertir hoy, en base a lo que se necesite, y van a empezar a aparecer, y ustedes quizás lo van a ver, estas soluciones tecnológicas, o quizás corran el riesgo de ver estas soluciones tecnológicas que parecen mágicas y que nosotros ante la necesidad vamos a ir a tomarlas. Entonces, ojo con eso, porque quizás terminen siendo un dolor de cabeza para ustedes, por este desconocimiento de la tecnología o por este no saber qué implica una determinada solución que estamos adquiriendo para nuestra organización. Entonces, es importante que ustedes se formen.
Fíjense esto. Les traje un ejemplo bastante, digamos, reciente, para que ustedes vean qué pasa con una administración, una gran administración, digamos, ¿no? 20 de julio, en este marco que estamos diciendo que hay que entrar en una transformación digital. No hay opción frente a COVID de no transformarnos digitalmente. Y como dijo Ramón, esto que parecía que era un mes, eran 2 meses, era un tiempito y volvemos atrás, y la administración va a volver a ese esquema de como era antes, con el papel que nos marcaban un sello en la mesa de entrada, y se va a volver todo, eso no va a pasar. Entonces, quienes están entendiendo esto, quienes están como funcionarios ocupando esos lugares de gestión, están entendiendo que esto no va a volver a un esquema anterior, esto va a ir increciendo. Entonces, plantean estos esquemas de largo plazo, los cuales están muy bien. Pero, ¿qué pasa? Les pasa esto, los recortes de inversiones, como dijimos, los presupuestos se vuelven a reasignar en función de las necesidades de salud u otras cuestiones que son prioritarias. Entonces, tenemos un esquema complejo para quienes tienen que llevar adelante estas cuestiones, pero sí, si ustedes empiezan a hacer este camino de entender la tecnología como una caja de herramientas, como un lugar al cual nosotros vamos a ir a buscar algunas cuestiones para nuestro día a día en la función pública, ahí le van a poder sacar provecho. Y haremos en este contexto, en este nuevo escenario, las mejores cuestiones, implementaremos las mejores cuestiones que sean eficientes como servicios de mi organización. Creo que por ahí viene un poco a dónde tenemos que estar apuntando. Entonces, en este nuevo escenario, lo que nosotros tenemos que tener claro es que nos vamos a equivocar. Nosotros como administración pública, entiendan esto, veníamos de ser unos perezosos, no vamos a ser unos digitales al 100, y en ese proceso quizás nos vamos a equivocar. Entonces, tolerancia al error, rápido aprendizaje y volver a ponernos operativos, porque lo importante acá es brindar un correcto servicio al ciudadano. Entonces, las administraciones tienen que aprender rápido estos temas. Bueno, entonces como nosotros sabemos que quizás haya errores en este camino de la transformación digital, vamos a tener que estar diseñando siempre nuestros planes de contingencia. No digo de error, me equivoco y vuelvo a armar, no. Quizás haya errores en nuestra estrategia, pero no va a ser todo el tiempo y sistemáticamente, sino que vamos a tener algunos errores, vamos a ser flexibles, porque estamos en un proceso de crecimiento en la línea de la transformación digital. Entonces, trabajar en nuestros planes de contingencia, ¿qué pasa si me equivoco acá? Bueno, ¿cuál es nuestro plan B para poder seguir siempre operativos como administración pública? ¿Sí? Y acá viene lo que yo les decía, que COVID trajo algunas cosas buenas. En este caso, yo diría, nos trajo esto de dar un paso adelante, derribar el muro, y se los voy a contar con una experiencia práctica, digamos. Yo me dedico a hacer implementaciones en la línea de transformación digital, ¿sí? Y una cuestión que hicimos el año pasado, con un área específica del gobierno, tenía que ver con esto, con digitalizar un proceso, con hacer que tanto las empresas como nuestras áreas aduaneras, como nuestro gobierno provincial, puertas adentro digo, ¿no? Todo el mundo entrara en un proceso de digitalización. No les puedo contar la resistencia al cambio que hay en muchos de estos sectores, en los cuales uno venía a decirle, pero te juro que si vos dejás de usar ese papel e incorporamos el uso de firma digital y vamos en la línea de mejorar el servicio que estamos dando a las empresas, por ejemplo, esto va a redituar en frutos y es mejor para vos como tu trabajo de día a día. Y era sumamente difícil, fue muy complejo. Y hoy en día cambió, eso cambió. Todos que están en su casa trabajando dicen, qué bueno que hicimos, viste qué bien que estuvo lo del año pasado de la digitalización, o cuando uno viene hoy con una propuesta de un nuevo servicio que pase, que cambie y se convierta, están sumamente abiertos a esto. Entonces, si hay algo que podemos sacar
positivo puede tener que ver con esto. Se derribó ese muro de resistencia al cambio en torno a incorporar digitalización, incorporar un cambio en la forma de trabajo de las administraciones públicas tradicionales, ¿no? Esto tiene que ver con un cambio cultural. Tanto ustedes como funcionarios como sus empleados entran en un proceso de cambio, de incorporación de la tecnología en el día a día como una herramienta de trabajo. Me parece una obviedad, quizás para las empresas, o parece una obviedad, quizás para los ciudadanos, pero por puertas adentro de las administraciones, esto no es tan obvio. Y es un trabajo que hay que hacer, y la pandemia vino como, bueno, hay que hacerlo, es ahora. Vamos a estar abiertos a ese cambio, ¿sí? Bueno, entonces, un poco lo que nosotros vamos a profundizar en el taller, pero que yo quiero que ustedes se lleven como conceptos para pensar, es, si yo fuese un funcionario público, si yo fuese un político que quiero intentar acceder a la gestión pública, estas dos estrategias, miradas desde estos dos lugares y trabajadas seriamente, para mí son esenciales. En este contexto que ya lo presentamos, que no es nada fácil, que es, nos exige pensar rápido, nos tiene bajo presión, una ciudadanía exigente. Entonces, ¿para dónde apunto mis esfuerzos? Bueno, para mí tiene que ver con estos dos lugares. Por un lado, me miro yo, desde mi aspecto de liderazgo. Hay cuestiones que tengo que incorporar, ¿sí? Que me van a servir a mí para poder entender mejor este proceso de transformación digital. Y por otro lado, sí, me paro para poder definir para mi organización una estrategia digital. Y digo para mi organización porque no hay una receta que diga la transformación digital para el sector público debe ser 1, esto, 2, esto. No, depende de mi organización, depende de qué necesidades, y como dijimos antes, el ciudadano es lo que yo tengo que estar mirando y no perder de vista. Entonces, fíjense cómo lo importante acá es que cuando yo hablo de digitalización siempre y nunca me olvido de mirar al ciudadano siempre para definir cualquiera de estas cuestiones. Entonces, ¿qué tipo de líder soy? Es un poco el trabajo que vamos a hacer en el taller, pero lo que sí quiero que se lleven es esto. Hay distintos estándares de líderes, ¿sí? Tengo un líder analógico, que es un funcionario público que no se relaciona con la tecnología de ninguna manera, no la incorpora, que es el límite en el nivel más bajo, y arriba tengo un líder digital, que le encanta la tecnología, que quiere hacer todo tecnológico. Bueno, la verdad es que nosotros como funcionarios públicos tenemos que aspirar a ser un intermedio digital, ¿sí? Un intermedio digital. ¿Y por qué digo un intermedio digital y no un líder digital? ¿Por qué no? Porque no es para ustedes un requerimiento de su gestión, sino que, de vuelta, la tecnología es una herramienta más que ustedes necesitan incorporar, pero que los va a ayudar en este nuevo contexto mucho. Pero no queremos que sean un especialista, pero sí quiero que ustedes puedan encontrar este equilibrio. Como decíamos, les van a venir a presentar soluciones, ¿sí? Sus áreas de tecnología les van a presentar soluciones, y es importante de que ustedes incorporen los conceptos, empiecen a tenerlos en el día a día, quizás con ejemplos. Nosotros vamos a tratar de trabajar en detalle con ustedes para que a través de experiencias prácticas, de casos prácticos, ustedes vean, porque si, por ejemplo, vamos a llevar un caso práctico. Si yo les digo, ¿usted sabe, señor funcionario, de inteligencia artificial? ¿Y ustedes qué? ¿Qué es inteligencia artificial? O si les cuento el concepto técnico de qué es inteligencia artificial, realmente puede llegar a ser muy complejo para que ustedes lo entiendan. Entonces, no. Lo interesante es que ustedes incorporen ese concepto de inteligencia artificial, pero ¿cómo lo incorporo? Porque saben que hay un servicio para el ciudadano hoy que podrían estar aplicando en mi organización a los fines de, no sé, facilitar el otorgamiento de una asistencia, de un subsidio, que hoy la ciudadanía me lo está pidiendo urgente, yo no tengo gente para poder sentar y atender el teléfono todo el día. Y hay una solución, por ejemplo, de un chatbot, de un robot, que me brinda esa asistencia, que automáticamente podría hacer que
yo incremente los subsidios que otorgo, ¿sí? Entonces, ustedes van a incorporar estos conceptos de tecnología, pero lo van a hacer a través de la experiencia. Y de a poco se van a ir transformando, se van a ir moviendo de este líder analógico, moviendo en escalones, ¿sí? Esto es un trabajo que lo van a ir haciendo, pero es importante que ustedes lleguen a ese nivel intermedio digital, porque la tecnología vino para quedarse. Y que ustedes los incorporen, que ustedes sepan, que ustedes tomen mejores decisiones basadas en este conocimiento, es muy importante. Lo marcamos como una parte esencial de su transformación digital. Entonces, esto, queremos líderes, queremos funcionarios públicos, queremos políticos que vayan incorporando la tecnología como una herramienta, pero siempre para brindar mejores servicios a la ciudadanía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros a veces podemos encontrar, ustedes tienen una visión como funcionarios políticos, como líderes, como políticos en sí, que no tiene una persona que es experta en tecnología. ¿Sí? No tenemos esa visión. La verdad es que nosotros trabajamos como para brindar tecnología, pero muchas veces se nos escapa esa visión integral que tienen ustedes de la gestión pública y de la política y de lo que la ciudadanía necesita. Entonces, quizás si ustedes delegan esta toma de decisiones con respecto a la tecnología en este camino de transformación digital, les pase que tengan muchas soluciones tecnológicas, pero que no les sirvan a la ciudadanía. Y hoy, en un contexto donde nuestros presupuestos son limitadísimos, no nos podemos dar el lujo de perder o hacer malas inversiones. Entonces, la mirada de ustedes, donde marque la necesidad, donde marque el termómetro, que ustedes saben que efectivamente es un reclamo ciudadano válido, efectivo y que requiere nuestra atención, ustedes se van a dar vuelta y le van a decir, necesito algo para brindar este servicio a la ciudadanía. Y a partir de ahí, evaluar junto con digamos, con su equipo de tecnología, para dónde van. Pero esta mirada es muy importante. A ver si puedo darles un ejemplo, solamente para que miren una cosa que quiero que vean. A ver. ¿Se ve mi pantalla compartida o todavía o no? Todavía no, todavía no, todavía no. Ok. ¿Se ve ahí? Ahora se ve Zoom, y ahora le vas a dar LinkedIn, ¿no? A ver, ahora Sí. estamos en LinkedIn. LinkedIn, sí. Bien. Quiero mostrarles un pedacito de una conferencia y charlemos un poquito sobre esto. No se escucha. Es decir, se ve que están hablando, pero no se escucha. El volumen está muy bajo. Digo porque Ah, ¿cómo podremos hacer? mira, ve, en el altavoz que tienes ahí al ladito de la... ¿No, no lo podrás subir? Se lo tiene Un al máximo. máximo. Sí, pero no Sí. se escucha, no está saliendo bien el audio. Ah, bueno, no importa, volvemos a la presentación. Yo lo que quería mostrarles era este señor, digamos que quien habla, que ustedes ahora si no escuchan el audio, no les voy a poder contar, pero no importa. El señor que está a la derecha es el intendente. Y el señor que está a la izquierda es el secretario de modernización. ¿Qué pasa? Y están presentando un sistema de digitalización. El tema es así, cuando un líder no tiene el conocimiento, y ahí vuelvo a ver si puedo, me avisan si se ve bien, Ramón, por favor. Sí, sí. ¿Están viendo ahí? Ahora mismo estamos viendo el Cuando LinkedIn. bien,
¿El LinkedIn? Sí. A ver, vamos a hacer esto y vuelvo a compartir. Esto quería decirles que cuando un líder no tiene el conocimiento, ¿sí? Y no está cómodo transmitiendo estas cuestiones que tienen que ver con la digitalización, se nota. Entonces, en esta charla que veíamos y que lamentablemente no pudimos escuchar el audio, este intendente no estaba cómodo hablando sobre digitalización, entonces sentó a su lado a su secretario de modernización, para que él diera las instrucciones. Entonces, fíjense que está bien el gesto de mostrar lo que nos interesa a nosotros como municipio, en este caso, ir en la línea de digitalización, pero quizás no está tan bien sentar a un secretario de modernización que hable por mí, y yo tomar un rol como si fuese alguien externo al municipio diciendo, ¿y qué vamos a hacer en la línea de gestión documental? ¿Y cómo poder? Bueno, no, digamos, la idea es ir trabajando con estos funcionarios, ir trabajando con nuestro político de manera de que se pare frente a la ciudadanía, porque estamos hablando de servicios ciudadanos, no estamos hablando de soluciones tremendas, sino servicios ciudadanos. Si en el medio yo tengo una incorporación de una tecnología para brindar ese servicio, no me muevo de esto, estoy hablando de servicios ciudadanos. Solamente que hay otra forma distinta y más óptima hoy en este escenario de brindarlos. Entonces, nada, este es un estudio muy interesante. Dijimos, por un lado era lo del liderazgo, y por otro lado tiene que ver cómo trabajo con mi organización, ¿sí? Con cómo vamos a hacer nuestra estrategia digital de la organización. Y esta es una foto que quería compartirles, esta es previa, estamos hablando de 2018, y tiene que ver con el grado de digitalización de los trámites que tenían los gobiernos pre-COVID en los distintos países en los cuales nosotros estamos. Bueno, y esa línea que ven en el medio es cómo está Europa con respecto al nivel de digitalización, ¿sí? Entonces había países en Latinoamérica que estaban bastante bien, Uruguay, México, países que no estaban tan bien. Entonces, este era el grado de digitalización. Así nos encontró COVID, podríamos decir. Ahora, como dijimos antes, lo primero que vamos a tener que hacer es ver nuestra organización para tomar una estrategia de quienes no estaban en este camino de digitalización y tienen que iniciarlo. Vamos a tener que hacer un diagnóstico de nuestra organización, ver qué tan lejos estoy y cuáles son mis objetivos alcanzables en este camino, ¿sí? Estos países que estaban al 100 no tenían muchas más cosas que hacer frente a un teletrabajo, porque ya tenían incorporado muchas de estas cuestiones para el día a día de sus puertas adentro, pero quizás otros sí tuvieron que hacerlo. Y es interesante compararlo contra este concepto, ¿sí? Es un concepto que a mí me gusta de resiliencia digital, ¿sí? Esto, frente a esta pandemia, evaluamos ¿cuál fue la capacidad de estas administraciones públicas para seguir funcionando en términos de procesos administrativos y entregando los servicios de vuelta? Servicios al ciudadano, era lo primero que había que atender y lo principal que tenemos que atender como funcionarios públicos. Entonces, fíjense que cuando evaluamos en otro estudio, y esto sí es un estudio de abril, de ahora, resulta que si bien esta digitalización fue útil, se ve que hay otros países que tienen otras herramientas que incorporan a su caja y que utilizaron para poder hacer que el Estado siga funcionando. Entonces, es importante que nosotros desde la organización definamos nuestra estrategia digital y tengamos en mente todas estas cuestiones de la tecnología para brindar servicios a la ciudadanía, pero evidentemente no es la única, ¿sí? Hay otras cuestiones que nos van a ayudar como organización a poder traccionar y que el Estado siga funcionando en este nuevo escenario post-COVID. Y un poco en el taller vamos a profundizar sobre esto. Hay otras cosas, además de lo estrictamente soluciones tecnológicas, que también voy a tener que incorporar si quiero ser un funcionario, si quiero ser una organización que vaya en la línea de transformación digital. Algunas hablamos hoy que tenían que ver con
con conectividad, con infraestructura, con soluciones, cambios culturales, con distintas cuestiones que vamos a incorporar y que van a facilitar este paso a paso. Entonces, para ir cerrando, hago más énfasis en esto, los servicios. Mi estrategia digital de mi organización, los servicios que brinden tienen que estar en la línea siempre de estar centrados en la experiencia del ciudadano. Esto suena fácil, pero para un Estado que piensa siempre en las soluciones desde el Estado, que muchas veces pensamos que podemos entender nosotros cuáles son las necesidades de la ciudadanía, quizás no está tan bien. Y entonces venimos con soluciones que nos parecen, a la gente de tecnología nos encanta, al funcionario dice, sí, esto es lo que necesita la gente, y de verdad, cuando las presentamos, nos damos cuenta de que nos olvidamos que el centro de la experiencia es el ciudadano, y a partir de ahí se delinea la política para atrás. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad para repensar las administraciones públicas, para ver de verdad si las cosas que brindamos sirven o no. Y este concepto de usabilidad, el concepto de usabilidad es muy interesante, porque pasa frecuentemente, les debe haber pasado a ustedes, me pasa a mí, que cuando quieren acceder a uno de estos servicios digitales, resulta que terminan en la pantalla número 5, si tengo 15 pantallas, ya ahí arrancamos diciendo, esto no es práctico, no me sirve a mí como ciudadano tener un servicio del Estado que me pide hojas, que llene, que complete. No, ese es un concepto de usabilidad, alguien tiene que estar mirando estas cuestiones. Por otro lado, resulta que en la hoja número 5 me doy cuenta que me piden 4 cuestiones, 4 papeles que yo tengo que ir a preguntarle a otras áreas del Estado, del mismo Estado, que me los emitan, y algunos de ellos todavía siguen siendo 100% presencial, y papel, y otra cola, y volver a presentar, y lo presento siempre lo mismo. Bueno, este es un concepto de usabilidad. El Estado tiene que entender que los servicios que pone a disposición de la gente, primero les tienen que servir, y segundo, tengo que ser yo como Estado que me dé vuelta y decir, bueno, a ver, si necesito estos 5 trámites, ¿con quién tengo que hablar yo, Estado, de manera de interoperar y de que lo que yo termine brindando es solamente preguntarte si vos querés acceder a este subsidio, si tenés esa necesidad efectiva, y terminar brindándotelo? Y ocuparme yo de recopilar de los distintos organismos toda la información que tenga que ver con tu requerimiento. Sí, es un concepto que se llama interoperabilidad, pero de vuelta, no es tan frecuente, al Estado le gusta poner trámites digitales y no pensar en estos conceptos. Entonces, si ustedes tienen que trabajar en una estrategia para su organización, tengan en cuenta siempre, siempre, siempre de estar centrados en la experiencia del ciudadano. Y el segundo concepto, que sea bien usable. Pónganse ustedes del otro lado y utilicen este servicio y fíjense qué falencias le encuentran, porque seguramente a la mayoría de los servicios que vean hoy disponibles le van a encontrar muchos de estos conceptos. De vuelta, voy a evaluar mi organización y voy a establecer las prioridades en base a cómo es mi organización. No hay soluciones mágicas de transformación digital para todos, que apliquen a todos. Hay algunas cuestiones que sí comparten, pero no son para todos. De vuelta. Acuérdense de este ejemplo que hablábamos hoy de, yo soy un funcionario que estoy a cargo de un área de industria y voy a tener una realidad y unos servicios bien distintos de quien hoy es un funcionario y está en un área de educación, ¿sí? Tengo que pensar en los chicos, tengo que pensar en la brecha digital, tengo que fijarme cómo llego. En cambio, la otra persona solamente tiene que atender las empresas, tendrá otros conflictos, ver cómo me relaciono con... Bueno, la estrategia que se plantee para cada una de sus organizaciones, tengo que tener clara cómo es mi organización. Y en este nuevo escenario, priorizo, hago efectivo, hago bien cada uno de mis movimientos. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a correr y que nunca vamos a seguir nuestro plan integral. Son cuestiones que van a ir en paralelo, ¿sí? Esta cuestión que vimos de digitalización de España
ellos van a seguir con ese plan, ¿sí? El plan integral, las cuestiones de fondo van a ir avanzando, porque, como dijimos, estas administraciones públicas van a transformarse digitalmente. Entonces, estas cuestiones de fondo las vamos a ir trabajando en un plan de corto, mediano y largo plazo. Pero en paralelo, hoy, COVID-19 y este nuevo escenario nos exige nuevas necesidades que requieren atención desde los funcionarios públicos. Entonces, vamos a ir trabajando con las dos cuestiones. Despacito, despacito con el plan integral para ir teniendo mejores cuestiones que nos ayuden a brindar soluciones. Pero del otro lado, la emergencia y la urgencia hay que atenderlo. Y la tecnología es eso, una caja de herramientas para que ustedes vayan y la tomen en el momento que la necesiten. Así que bueno, espero que este resumen les haya resultado interesante. Esperemos contar con ustedes en el taller que estamos preparando. Ahí están los datos de contacto y quedo a disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Karina, a ti. Muy interesante. Muchas frases, fuerzas. Como creo que nos conocimos hace 4 o 5 años en Santiago de Chile, la sede de la CEPAL, ¿verdad? Hablando Sí, y trabajando de gobierno abierto. Pero creo que la clave de todo lo que decías, ¿no? Es que la tecnología son herramientas al servicio de las administraciones públicas y de la ciudadanía, y el problema es cuando ponemos la tecnología como fin y no como herramienta, ¿no? Ha pasado muchas administraciones públicas, ya tenemos muchas computadoras, ya tenemos mejores fibras, ya tenemos muchas mejores de todas las cosas, pero lo importante son las personas y se nos olvida. Y la tecnología tiene que ser, como tú bien decías, experiencia de ciudadanía, usabilidad. Yo digo siempre que la tecnología tiene que ser útil y la ciudadanía lo va a usar en cuanto la tecnología y los portales, las plataformas de los ciudadanos se convierten en útiles. Vamos a abrir una ronda de preguntas, si te parece bien. Creo que hay una petición ahí de Carlos Anzueto. Vamos a darle la palabra. Quien quiera preguntar, que levante la mano, por favor, con la aplicacioncita. No hace falta que la levante físicamente, pero también lo puede hacer. Le vamos a dar la palabra a Carlos. Buenas tardes, sí. Gracias. La pregunta es, dentro de los procesos que se proponen para el caso de Guatemala, venimos ya bastante adaptados, ¿verdad? Pero venimos saliendo de un proceso de violencia extrema, donde pues la mayoría de fuerza se ejerció por parte del Estado. Entonces, dentro de los procesos de los ciudadanos, pues el ciudadano protege mucho su información personal, información individual. En este caso, pensemos propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero partamos de lo privado. Entonces, dentro de los procesos de automatización o de digitalización, llama la atención que debe de alguna manera garantizarse la seguridad de la información por las consecuencias que pueda tener que información de tipo privado pues llegue a manos de terceros. Ahora, la pregunta es, dentro de esta digitalización, que soy muy amigo del tema tecnológico, pero también conozco muy bien las debilidades del tema de las comunicaciones abiertas, la Big Data y todo esto que realmente es súper fácil accesar a cualquier tipo de sistema. Entonces, ¿qué recomendaciones, o sea, dentro del proceso, qué recomendaciones se pueden dar así como generales para poder sistematizar si, bueno, la mayoría de procesos, una gestión pública, cual sea la institución? Solamente gracias. Gracias. Bueno, gracias Carlos por la pregunta y por haber traído ese tema que no lo nombré y es fundamental. El tema de la seguridad de la información, cuando yo escribía en esa presentación Dolores de Cabeza, tiene que ver con algunas de estas cuestiones, ¿sí? La seguridad de la información, muchas veces las administraciones públicas, en su afán de brindar tecnología, no la incorporan como parte de su plan integral, y hoy en día te diría, entra como la infraestructura de base de cualquier solución y cualquier estrategia que nosotros vayamos a plantear. La protección de los datos personales, la protección de la información que hoy en día está digital, digamos.
todo lo que nosotros llamamos ciberseguridad, y ese es un concepto que ustedes como funcionarios públicos lo van a incorporar, y ¿saben qué? Y quiero que ustedes, cuando ustedes les traigan una solución tecnológica para evaluar, lo primero que le tienen que preguntar es, ¿qué pasa con la información? ¿Cuál es el nivel de seguridad que estamos tomando para poder proteger los datos de la ciudadanía? Digamos, hay muchos problemas que se presentan en nuestro nuevo esquema, digamos, antes teníamos que estar cuidando que nuestro archivo no se prendiera fuego por los papeles que se nos... Bueno, acá este es un nuevo escenario, el concepto de seguridad de información es fundamental y tiene que estar, las recomendaciones son siempre, digamos, lo mismo que tenía validez para nuestros procesos, la protección de los datos personales, pero no solamente respetando como administración pública que esos datos no se filtren, sino que además hay otras cuestiones que se pueden incorporar para asegurar la información y que no quede expuesta, porque realmente es un tema súper complejo, pero va de base, es infraestructura de base. A partir de ahora, cuando ustedes hablan de incorporar tecnología, la seguridad de la información está al lado, ¿sí? Entonces la recomendación es esa cuestión de seguridad de información siempre, siempre, totalmente. Cualquier desarrollo que ustedes incorporan, siempre. Muy bien, vamos a darle ahora, aunque le ha hecho la pregunta en el chat, a ver si Natalia te la hace de viva voz para que así quede más clarita. Y si no, pues pasamos al siguiente y la leemos. A ver si Natalia primero tiene audio o no. Ahí está. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Se perfecto. escucha? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, yo quería saber, para que me quede como más claro, con respecto a todo lo que es esto de digitalizar rápido y de manera emergente, ¿no? O sea, que hay que diferenciar primero todo lo que es la prioridad de la emergencia y de la urgencia, digamos, hay que saber diferenciar eso al momento de digitalizar y crear En realidad, estrategias, digamos. sí, exacto. En realidad, nuestra estrategia digital va a tener de las dos cosas. Lo que yo decía es, van a trabajar en paralelo. Por un lado, nosotros vamos a tener un plan integral donde nosotros definimos cuestiones de fondo que vamos a ir incorporando en nuestra organización paulatinamente y a medida que el presupuesto nos lo permita y que las condiciones se den para que así vayamos, o sea, armamos un camino de corto, mediano y largo plazo, un plan integral de digitalización. Pero en paralelo vamos a tener que atender cuestiones urgentes, prioritarias, emergentes, que se dan y que aparecen en este nuevo escenario post-COVID. O sea, es un paralelo, ¿sí? No desatiendo la cuestión importante por lo urgente, sino que trato de ir trabajando en paralelo con estas cuestiones. No desatiendan lo importante. Esta base, como les dije, la digitalización viene para las administraciones públicas, no van a volver al papel, no vamos a volver al papel. Probablemente siga este escenario de teletrabajo y presencial. Entonces, las cuestiones importantes se mantienen, los planes se respetan, quizás vayan más lento por una cuestión presupuestaria, por una cuestión de prioridades que no nos la asignen en nuestro presupuesto, pero siguen y nos mantenemos como funcionarios públicos en esa línea, ¿no? Yo esto lo quiero para mi organización. Ahora, en paralelo nos van a surgir todas estas otras cuestiones urgentes, importantes, emergentes. Muy bien, dice Natalia que he entendido. Carlos Carrillo. A ver si le damos el audio. Sí, Carlos. Ahora sería. Muchas gracias, por favor. Cari, fíjate que voy a centrar la pregunta sobre el tema de la brecha digital de la cual hacías mención, porque es muy alarmante el primer parámetro que estableces, que es esa nota periodística de España, donde cómo de un escenario, de un contexto, pasa a otro y que se derrumba. Y el segundo es la gráfica de Latinoamérica que pones, donde pues, se ve muy desproporcionado realmente el uso de la tecnología. Si en este caso, como comentaba, que tiene que basarse en la experiencia y en la usabilidad del ciudadano, cualquier planeación digital que haga un gobierno, y sobre todo los gobiernos municipales,
¿cómo se podría combatir entonces o cómo se podría llegar más bien a la alfabetización digital si existe esta brecha digital, sí, con una reducción presupuestal que no nada más es en España, tú lo pusiste en España, pero vaya, está en todo el mundo? Entonces, ¿cómo se podría combatir esa brecha digital si existen estos parámetros con la incorporación de la participación del ciudadano? Y todavía más, si le enfocáramos en una perspectiva de género. Wow. Bueno, muy buena pregunta, digamos, hoy en día, de vuelta, yo volvería a esto que dijimos de lo importante y lo urgente, ¿sí? Lo importante y lo urgente. La pandemia, si hay algo que dejó en evidencia, estas desigualdades con respecto al acceso de la tecnología, sin dudas, nos deja un Estado y nos evidencia a nosotros como Estado, y los municipios más, quizás que el resto, que se dan cuenta que tienen este contacto más cercano, ¿no? con el ciudadano, quizás que otros tipos de organizaciones. Y yo vi muchas experiencias hoy, esto de decir lo importante quizás tenga que ver con dar conectividad a esa gente que hoy no tiene conectividad. Lo importante tiene que ver con un proceso de alfabetización digital, como vos indicaste, que tiene que ir, mientras yo trato de dar más servicios en la línea de digitalización, por otro lado, estos temas que son importantes entran en agenda, entran en plan. Hay muchos municipios que estamos viendo que hoy en día le dan clase a sus empleados, porque por un lado tenemos los ciudadanos, pero por otro lado, puertas adentro, como yo les decía, esto es un cambio cultural gigante, y hay empleados que en el día a día no usaban una computadora. Entonces, puertas adentro, los municipios están trabajando en enseñarle a sus empleados a usar hoy, en medio de esta pandemia, una computadora. Este proceso de alfabetización va a entrar en los planes de digitalizaciones de los municipios, de los gobiernos, etcétera, porque es fundamental ir incorporando. Y ahí hay otra cuestión que dijimos conectividad, ¿sí? Dijimos alfabetización digital y dijimos equipamiento, porque está bien, yo te enseño cómo usarlo, pero hay que ver cómo van a ser esos ciudadanos para acceder a la tecnología. Y eso también hay algunos planes desde los gobiernos que van en la línea de créditos muy blandos o donación de equipamiento para determinado sector de la ciudadanía, de manera de que rápidamente puedan acceder a estos procesos digitales que está llevando adelante las administraciones públicas. Ok, vamos a pasar. Carlos, sí, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a darle la palabra a Claudio. A ver, Claudio Gareca. Un segundín. O Claudio, o no me deja, no sé por qué no te deja. Luis. Sí. Luis, vale, perfecto. Luis. No, buenas. Saludos desde Costa Rica. Hola. A todos y todas. Me pareció que el abordaje me pareció genial. Creo que abordaste todas las aristas que yo por lo menos pretendía escuchar. Y esta última pregunta me aclaró un poquito lo que te iba a comentar sobre el cómo romper esa brecha cuando bien lo decías que tenemos temas tecnológicos, pero principalmente a mí me preocupa el tema de educación. Es decir, le podemos dar el computador, el PC, la tableta, la conexión, pero si la gente no sabe qué hacer con eso, va a ser como el video de este chiste donde está el papá con el iPad usándolo como tabla para picar, ¿verdad? O sea, no. Entonces, si tenés alguna experiencia en este último periodo de COVID sobre algún país que viene trabajando este tema para aprender lo bueno y lo malo. Y lo segundo es que en la presentación pusiste el gráfico de América Latina, pero a mí no me quedó claro las franjas azules y grises, ¿qué significaban? Las azules, digamos, no, en realidad hacían una comparativa con unos años anteriores. Se los recomiendo a ese estudio, está el link, se llama El fin del trámite eterno, ¿sí? El fin del trámite eterno. Ahí, el fin del trámite eterno, sí lo pueden mirar en detalle. Pero bueno, las gráficas azules tenían que ver con este 2018, el grado de digitalización. Ahí vos marcaste de vuelta, digamos, yo creo que uno de los desafíos que tiene esta
pandemia es tratar de buscar la igualdad, esto que decíamos de la brecha, el tema de género, todas estas cuestiones, la infancia, hoy en educación, digamos, nos están evidenciando lo que nos falta como Estado hoy para trabajar en estos temas, digamos, no es solamente incorporar tecnología, no tengo el equipo, no puedo aprender, y si yo te doy una computadora mañana, seguramente no vas a saber qué hacer con eso. Entonces, solamente funcionan, y las políticas públicas que yo veo y que vi que sean efectivas, no vi mucho, la verdad es que no tengo mucho conocimiento a nivel mundial o quizás del resto de Latinoamérica, pero sí vi mucho Argentina, vi mucho Uruguay y vi algunas de Chile, y las únicas políticas que funcionan y que terminan siendo programas efectivos son cuando vienen las dos cosas, el equipo y la capacitación. Sí, el equipo y la formación. Porque si yo te doy el equipo, es como decís vos, muchos chicos usaban en el colegio que les dieron una netbook, las usaban para básicamente jugar a los juegos, entrar a ver cómo hacían para entrar en un WhatsApp web mientras los profesores daban la clase, y nunca incorporaron eso como una herramienta tecnológica para potenciarse. Entonces, solamente funciona el dar equipo, el facilitar el equipamiento. Hoy le pasa a los docentes. Parece pero los docentes nuestros tampoco estaban cancheros en esto de dar clases y incorporar la computadora para mi trabajo de todos los días. Entonces, formación y equipamiento. Y le sumaría y conectividad, porque esas tres cosas son las únicas que me van a asegurar, esas tres cuestiones abarcadas, son las que van a brindar soluciones reales y sostenidas, porque si no, no, tiramos plata en un presupuesto que no hay. Gracias, ya encontré el artículo también. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Claudio, yo creo que ahora sí podemos intentar la pregunta. Ahí está, sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Cari, una pregunta, ¿qué tal? Ya la había planteado yo por el chat, pero bueno, era lo siguiente, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo hacer para flexibilizar lo que es la cultura institucional? Porque viste que la cultura institucional en lo que es la administración pública es muy fuerte, está muy arraigada, sí, y cuesta mucho por ahí tratar de cambiar algunas conductas del empleado público casualmente para que se adapte a estas nuevas tecnologías, ¿no? Y como líder tratar de no generar esa discordia o esa relación que tiene que haber, por supuesto, armoniosa entre quien ejerce el jerárquico, digamos, y los empleados que están un poco más abajo, ¿no? En base a tu experiencia. Sí, bueno, la primera recomendación sería nunca traten de usar el poder político para implantar una nueva tecnología, un nuevo sistema, algo de este estilo. No funciona, no funciona. Entonces, lo que vimos, que quizás sí es útil, y si bien aprovechen, digamos, mi recomendación va a ser aprovechen este post-COVID. Van a ver que la gente baja la guardia en cuanto a resistencia a tecnología, a incorporación de proyectos de tecnología. Pero, de todas maneras, una de las recomendaciones que les hago, porque van a tener estas desigualdades, van a tener el empleado público que dice, abraza el cambio y dice, vamos, porque si vos me mejorás mi trabajo del día a día, vamos para adelante. Pero vas a tener otro que le va a decir, ¿por qué me querés sacar que yo ponga el sello todos los días en el papel? ¿Me querés sacar mi trabajo? ¿Estás tratando de boicotear? Entonces, generemos un consenso. Estas nuevas soluciones los sumamos a ellos desde el minuto cero. Cuando yo voy a sentarme a pensar una estrategia digital para determinada área, lo primero que hago es sentarlos a todos y contarles que vamos a empezar un proceso de transformación digital y que queremos que cada uno nos dé su opinión con respecto a qué considera que sería el mejor servicio para. El sumarlos en el proceso de cambio nos va a bajar el nivel de resistencia a esta nueva implementación. Y además, vamos a hacer que ellos sean sus propios, van a ver que si funciona bien, digamos, si ustedes hacen bien ese camino, ellos van a ir a contarle al resto, yo tengo este nuevo sistema que yo fui parte y lo armé y fui colaboradora y lo defienden y lo sostienen a pesar de las gestiones que pasan políticas, ¿sí? Así que ese sería mi consejo.
súmenlo en el proceso de transformación desde el minuto cero. Muy bien. Que Carlos había solicitado de nuevo la palabra, Carlos Anzueto, y yo creo que con eso ya acabamos. Ya no hay nadie más que haya pedido palabra. Creo que ha sido una charla muy instructiva, pero sobre todo que se ve que lo tiene muy, muy claro y nos lo deja todo muy, muy claro. Y además, en mi experiencia, te digo que coincido al 1000% con todo lo que estoy diciendo. No sé si Carlos es que ha levantado la mano por error o tiene una pregunta. Le estoy dando la... Carlos, ¿sí quieres preguntar? Pues no hay capaz de que entres. A ver, Carlos. Ahora te veo. Dime si quieres entrar a hablar, ¿sí? Sí, estoy. Ahora, perfecto. Gracias, Ramón. Cari, solo una pregunta. En la experiencia que tiene, algo que tenemos en Guatemala es que pues yo veo años luz para llegar a un tema de digitalización dentro del Estado, debido a que la estadística que se debe de usar para retroactivo no la tenemos, porque se ha perdido buena parte, o sea, no hay fuentes de información que permitan ahorita levantar un modelo retroactivo. Pensemos en que se hace desde el momento en que se activa el tema de digitalización, pues implica que de todos los procesos hay un proceso en donde hay un contacto directo con el vecino, en donde quizá pues, no se puede tener al vecino, digamos, del año 12, 15 veces, sino quizá 3 o 4 veces. Entonces, buena parte de ese momento en que el vecino quiere llegar a la municipalidad a pagar su agua, por decir algo, es un proceso sumamente sencillo donde el tema de la seguridad es reducidísimo, el riesgo es reducido, pero sin embargo él quiere llegar a la municipalidad no tanto por la facilidad, sino más bien por el hecho de tradición, contacto personal, etcétera, etcétera, y bueno, llega y lo hace. Entonces en el momento en que lo hace, pues está la toma de la data y quizá una estadística rápida y se va. Ok, eso para mí que estaría como que un factor intermedio, donde no todos los procesos son digitales, sino que la mayoría. Obviamente hay una opción para los millennials, los más jóvenes, digamos así, que ellos sí prefieren desde su celular pues hacer el tema. Ahora, desde su experiencia, para pasar de un proceso de casi que no tenemos ni siquiera la data existente, la estadística, a un proceso como el que acabamos de platicar, pasando por el tema también de que hay un factor de indiferencia. O sea, hay un factor en donde el ciudadano está un tanto asqueado del servicio público y tiene la responsabilidad de llegar a tener pago de impuestos, pago de servicios, etcétera, etcétera, pero lo ve no como un elemento de contacto, sino hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero no le interesa más. En otras palabras, no hay en él un interés político. ¿Sí? Bien. Entonces, sí, yo creo que ahí marcaste la omnicanalidad, digamos. El Estado tiene que brindar muchos canales para dar ese servicio a la ciudadanía. Ahí marcaste esto de la presencialidad, ¿sí? A veces ellos eligen, porque entienden que es más seguro el pago de un servicio yendo ellos a hacerlo de forma presencial, y quizás es una forma que ellos eligen. Entonces el Estado tiene que proveer muchos canales para que puedan llegar a nosotros. La presencialidad no se descarta y la vas a ir incorporando. Quizás tengas que estudiar a ese ciudadano y digo, tu camino de digitalización, de vuelta, cada organización es distinta, tu municipio va a ser bien distinto el camino que va a hacer comparado con otro. Entonces, tenés un primer punto a favor que es, estás entendiendo al ciudadano, que le gusta venir a pagar los impuestos, que quiere hacer esa presencialidad, pero que yo necesito datos. Bueno, quizás hay que ver en detalle, pero por ejemplo, ese ciudadano seguramente está usando un WhatsApp,
para hablar con sus amigos, y quizás vos empieces a llegar a esos lugares, esos lugares comunes de ellos, para empezar a incorporarle algún acceso a la tecnología. Y coincido con vos, con que tenemos el desafío de que no nos consideran, digamos, no es que somos santos de su devoción, decimos en Argentina, brindamos servicios malos, les cobramos los impuestos, no los estamos ayudando, la política está complicada, entonces tiene que ser efectivo el servicio y multicanal en lo posible. La pandemia quizás a veces no nos deja la presencialidad, pero si lo requiere, si tu vecino si lo pide así, lo vas a tener que hacer así, y ir transformando paulatinamente y en pequeños pasitos, incorporándole esto. Si usamos WhatsApp, me contás por ahí algunas cuestiones, y de manera que vos empieces a tomar algo de digitalización de esa información que hoy no existe. Muy bien, pues yo creo que fenomenal charla, y como decían varios compañeros que me escribían en lo privado, ¿no? Se nota que trabajas y lo vives en todos los procesos que hay dentro de la transformación digital o la modernización tecnológica de las administraciones públicas. Ha sido un poco más de una hora en la que yo creo que hemos visto todo el potencial que ofrece la transformación y la tecnificación de la administración pública, y sobre todo que las cosas no se pueden imponer, que hay que hacer mucha sensibilización, divulgación, Sí. que pensar que al final los ciudadanos no son clientes, sino son co-usuarios, copropietarios de la administración pública, y hay que pensar en ellos como destinatarios finales de este servicio público. Así que muchísimas gracias, Cari. No sé si quiere decir algunas palabras, invitarles a todas y todos. Bueno, muchos ya han participado en los anteriores seminarios y en el anterior campus virtual. Ya saben que será, ya no saben, no, porque esto es exclusiva, empezamos anunciándolo, todavía ni lo hemos anunciado. Del 19 al 31 de octubre tendremos la tercera edición del seminario de comunicación política, y tendremos los talleres, entre los que estará el de Cari, que nos ayudará a transformar y a modernizar la administración pública. Así que muchísimas gracias, Cari, muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia. Creo que hay muchas caras conocidas, algunas nuevas. Y no sé, Cari, si quieres decir unas últimas palabras. No, eso, agradecerles el tiempo que nos dejaron compartir. Un poco esto, la idea del taller va a ser llevar con experiencias, ¿sí? No, esto no es teoría, va a haber mucho de compartir experiencias, de que ustedes se piensen, hagan estos autodiagnósticos que van a ver que les va a redundar en este camino, y que se animen a hacerlo, porque en realidad no es tan difícil, pero hay que hacerlo bien, y que se animen. Ese es mi caso. Así que gracias por el tiempo, fue un placer. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Cari. Y la semana que viene vamos a pasar de una hacker de las administraciones públicas, como es el caso de Cari, a un hacker de la tecnología y el software libre, uno de los referentes de la tecnología a nivel latinoamericana o iberoamericana, como es mi amigo Juan Tomás García, que nos va a hablar de las últimas tecnologías, temas de quantum, de IA, de Big Data o de inteligencia artificial aplicada en los nuevos modelos de sociedad. Él, si algo se dedica en estos últimos años, aparte de ayudarnos a hackear la sociedad, es saber las últimas tecnologías, todo lo nuevo que va a llegar. Y si no ocurre nada nuevo, el miércoles que viene tendremos a él compartiendo todo ese conocimiento. Así que una vez más, agradecerles a todas y todos vuestra asistencia, a Cari por compartir todo su conocimiento y sobre todo su pasión. Y le seguimos invitando a la Academia de RRCIA. Muchísimas gracias a todas y todos. Saludos. Gracias, hasta luego.